has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Amén, bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, hermanos, pues con el privilegio de saludarles en el nombre de Dios desde la zona de Ciudad Juárez, hermanos, y comentarles, hermanos, que pues iniciamos un nuevo año y que también vamos a estrenar pues nuestro anuario varonil en este año 2022 con el tema general, mis hermanos, de el liderazgo del varón cristiano. Y en este mes, mis hermanos, el tema que corresponde es el liderazgo. El liderazgo, hermanos, y el texto del mes es 1 Samuel 3:20, con la ayuda de Dios. Si tienen su Biblia a la mano, pues les invito en el nombre del Señor a buscar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 20, con la ayuda de Dios, para leer lo que es el tema del mes, hermanos, con la ayuda del Señor. Primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 20. Si ya lo tienen, hermanos, desde su casa, hermanos, donde quiera que se encuentren en esta hora, vamos a dar lectura con la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20. Conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo leo nuevamente. Conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Oremos con la ayuda de Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por esta grande bendición, Señor, que nos das en este día, Dios, de estar, Señor, nuevamente, Padre, viendo una más de tus lecciones, una más de tu enseñanza, Señor, que nos tienes preparada para este día, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que limpies nuestra vida, nuestro corazón, Señor, que quites de nosotros todo estorbo, Señor, todo orgullo, toda vanidad, vanagloria, Padre, todo impedimento, Señor, que quiera, Señor, estorbar para que tu palabra, Señor, sea, Señor, hablada, sea escuchada, Padre. Quita, Señor, todo ello, todo lo que no te agrade, deséchalo. Y pon, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón, Padre, un espíritu, Señor, de alabanza, de adoración, de servicio, Padre,
para tu nombre, para ti, Padre amado. Señor, mi vida en tus benditas manos está, Señor, válete, Señor, de ellas, Señor. Glorifícate, Señor, úsala, Padre amado, para honra y gloria de tu santo nombre, Padre bendito. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos que bendiga, Señor, a mis hermanos que están viendo esta transmisión, Padre amado, que les des, Padre, conforme a su necesidad, conforme, Señor, a tu voluntad, Padre bendito. Tú conoces el corazón de cada uno de los que hemos de estar, Señor, escuchando esta enseñanza, Padre amado. Señor, edifícanos espiritualmente, Padre amado. Gracias te damos, Dios, pues creemos que te vas a manifestar y que te vas a glorificar, Dios, porque todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Y bien, hermanos, pues el propósito, hermanos, de esta lección es que el varón cristiano comprenda que el verdadero liderazgo es puesto por Dios. Y aparte de que es puesto por Dios, hermanos, debemos practicarlo, hermanos. Ese es el propósito, hermanos, de este tema, de este mes, hermanos, de liderazgo. Pero también vamos a ver, hermanos, la lección que corresponde, la primera lección de este tema, hermanos, que viene siendo las características del varón cristiano, para lo cual les invito nuevamente, mis hermanos, a leer la bendita palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, con la ayuda de Dios. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice así la bendita palabra del Señor. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Nuevamente, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Alabado sea el Señor. Palabras del apóstol Pablo, hermanos, a los corintios en aquellos tiempos, donde él les hacía ver a aquel pueblo de Corinto, hermanos, y les decía: téngannos los hombres por ministros de Cristo, es decir que las personas en aquellos días pues tuvieran al apóstol Pablo y a aquellos siervos de Dios como ministros de Cristo, como hombres fieles, hermanos, como hombres servidores de Dios, como hombres dispensadores del Evangelio de Dios, como hombres dispensadores de los misterios de Dios, mis hermanos, como hombres dignos y merecedores, porque Cristo los había, hermanos, los había elegido, los había escogido para propagar el Evangelio de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo decía estas palabras: téngannos los hombres por ministros de Cristo. Hermano, a usted en su vida no hace usted, o no se hace usted la misma pregunta. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hermanos, lo tiene a usted como ministro de Cristo, como ministro de Dios. Lo tiene a usted como dispensador del Evangelio de Dios, como dispensador de la palabra de Dios, mis hermanos. Si es una respuesta sí, gloria a Dios, mis hermanos, porque está usted haciendo la voluntad del Señor. Pero si usted considera, mi hermano, que el Señor no lo tiene, o las personas o la iglesia no lo tiene como hombre, como ministro del Señor, hermanos, hay que poner más énfasis en el servicio al Señor, en lo que usted está haciendo, hermanos. Porque déjeme decirle que el propósito, hermanos, de la lección de hoy es que el varón cristiano, mis hermanos, descubra mediante la palabra de Dios las características del liderazgo, y no nada más que las descubra, sino que también las busque y las aplique a su vida. ¿No le gustaría, hermanos, investigar y saber y descubrir las características del varón cristiano? Pues lo vamos a ver, hermanos, mediante la bendita palabra de Dios. La palabra líder, hermanos, no aparece como tal en la Biblia. La palabra líder no la encontramos en la bendita palabra de Dios como tal, ¿verdad? Pero sí encontramos diferentes y numerosos ejemplos acerca del liderazgo en la palabra de Dios, ejemplos de los cuales, hermanos, las características
de aquellos personajes, pues los distinguen, hermanos, como líderes del pueblo de Dios, y lo vamos a ver mediante la palabra de Dios a lo largo de esta enseñanza. Dice, hermanos, nuestra enseñanza que el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influenciar, de motivar, de organizar y de llevar a cabo acciones para lograr sus fines o para lograr objetivos que involucren a personas y a grupos en el marco de valores. Es por ello, hermanos, que en esta lección analizaremos las características del liderazgo. Alabado sea Dios. Para eso, hermanos, les invito en el nombre del Señor a abrir su palabra, la palabra de Dios, en Efesios capítulo 4, mis hermanos. Efesios 4, en el versículo 2, con la ayuda del Señor. Efesios 4, versículo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aún yo me juzgo. Bendito sea el Señor. Hermanos, me equivoqué con la vida de Dios. No es Efesios capítulo 4, versículo 2, y yo estoy leyendo Corintios. Vamos a ir a Efesios 4 con la ayuda de Dios. Efesios 4, capítulo 2. Estaba yo leyendo 1 Corintios, la cita que leímos hace un momento, pero con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a dar lectura en Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Bendito sea el Señor. Palabras del apóstol Pablo nuevamente al pueblo de Éfeso, hermanos, donde él les hablaba y les decía cómo debían andar, ¿verdad? Conforme al llamado del Señor. Pues sabemos que ser un líder, hermanos, es una gran responsabilidad, y para lo cual el líder, hermanos, debe andar conforme al llamado del Señor. Es lo que decía el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Con toda humildad. Esto es primordial, hermanos, en un líder. Pero ¿qué es humildad, hermanos? Una persona humilde es una persona que no actúa con complejo de superioridad, hermanos. Una persona humilde es aquella que no tiene la necesidad de recordar constantemente sus logros o sus éxitos para con las demás personas. Esa es una persona humilde, hermanos. Aquella persona que no tiene la necesidad de recordar constantemente sus éxitos, los éxitos que ha tenido, para que le reconozcan, hermanos, para que le alaben, para que lo admiren. No, hermanos. Actualmente hay personas que buscan una posición de liderazgo por el simple hecho, hermanos, de ser reconocidos por los demás, para obtener prestigio, para obtener poder. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos: bíblicamente la humildad lleva al liderazgo, como bien lo acabamos de decir, porque nuestro Señor Jesucristo, el que se humilla, dice en su palabra, el que se humilla será ensalzado. Bendito sea Dios. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Bendita palabra de Dios, porque es clara, hermanos, y porque nos da la luz de cómo guiar, de cómo actuar, cómo caminar, cómo proceder, mis hermanos, para obtener ese liderazgo que Dios es el que lo da dentro de la iglesia. Porque la humildad, hermanos, lleva al liderazgo. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria o por buscar reconocimiento de las demás personas. Nada
por eso, mis hermanos, sino por todo lo contrario. Dice la palabra de Dios, antes bien en humildad, estimándonos inferiores, hermanos, los unos a los otros. ¿Cuántas veces vemos personas que buscan la vanagloria, buscan la fama? ¿Cuántas veces vemos aquellas personas que se dicen ser líderes o que están al frente de un grupo y ven a las demás personas hasta por arriba del hombro? Se sienten orgullosos de nada más mandarlos, de que las otras personas les obedezcan, y eso lleva a un distanciamiento, hermanos. En lugar de mantener la unidad del grupo, eso lleva a alejar a las personas. Por esa razón decía el apóstol Pablo, y con mucha razón, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y aquí se está corroborando, ¿verdad, hermanos?, que el liderazgo no debe hacerse, hermanos, para ganar lugares de prestigio, sino solamente debe hacerse, hermanos, para agradar a Dios. Finalmente, eso es el mensaje que da el Señor, ¿verdad?, por medio del apóstol Pablo, que todo sea con humildad, sin buscar, hermanos, la vanagloria, sin buscar el orgullo o el sentirse importante o más importante que otras personas. Por eso el apóstol Pablo también nos recomienda, hermanos, que debemos, sí, humillarnos, pero ante Dios, ya que Él es el que capacita al líder, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 5:6, con la ayuda del Señor. Primera de Pedro 5:6, con la ayuda de Dios. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Ya lo tiene preparado? Den gloria a Dios si ya lo tiene. Yo ya lo tengo. Gloria a Dios. Primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, con la ayuda de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que debemos buscar, ¿verdad? Humillarnos bajo su gracia, bajo su poder, humillar nuestra alma delante de Él, reconocernos que somos delante de Dios, delante de su grandeza, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando se llegue el tiempo, usted pueda ser ensalzado, hermano, pueda ser glorificado, pueda ser alabado por Dios, para que Él lo ponga en un lugar especial cuando se llegue ese tiempo, mis hermanos. Dice, este es un valor contrario a la soberbia, al orgullo que poseen las personas, haciéndolo reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades. Hay que aprovecharlas, hermanos, para obrar en bien de los demás. Usted, hermano, usted primeramente ya tiene el privilegio y la bendición de ser hijo de Dios. Usted seguramente ya tiene por ahí algún talento, algún don, que quizás a lo mejor hasta ni lo ha descubierto, hermano. Pero usted seguramente tiene alguna habilidad, tiene alguna capacidad, alguna cualidad. Aprovechenla, mi hermano, aprovechenla para obrar en beneficio de los demás y sin decir nada, hermanos. Eso es la humildad. Esa es una característica del liderazgo, la humildad. Gloria a Dios. Recuerde que bíblicamente, mi hermano, la humildad lleva al liderazgo. Ahora vamos a ver otra característica más del liderazgo, para lo cual, mis hermanos, les invito a leer en Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, con la ayuda de Dios. Primera de Juan, versículo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y si usted, hermanos, tiene el temor de Dios, recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, por lo cual usted debe comprender, hermanos,
que el amor es un sentimiento que hace sentir un afecto e inclinarse, hermanos, hacia una persona, deseándole todo lo bueno. Ese es el amor. Es un sentimiento que hace sentir afecto por las demás personas, deseándoles todo lo bueno. ¿Y qué es todo lo bueno, hermanos, que le podemos desear a una persona? Primeramente, que Dios le bendiga, que sea salvo, que Dios le prospere espiritualmente. Y para eso, hermanos, está usted, estoy yo, para servirle a Dios y ayudar a esas personas, para tener esa característica de liderazgo que es el amor. El amor, porque Dios es amor. Aquí en esta cita que acabamos de ver, dice, ¿verdad?, cómo el Señor nos enseña que Él, hermanos, Él es la misma esencia del amor, porque Él es todo amor. Nuestra mente no alcanza a comprender el grande amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, hermanos. Dice, el Evangelio describe cómo se manifiesta ese grande amor al enviar, nuestro Padre Celestial, al enviar a su Hijo, a su unigénito Hijo, nuestro amado Salvador, a este mundo, a vivir por nosotros y a morir por nosotros, mis hermanos. Él anduvo sirviendo en este mundo. Él, siendo Dios, se hizo hombre y buscando, bien pudiendo buscar ser servido, hermanos, Él vino a servir. Es un gran ejemplo de liderazgo, porque a eso vino el unigénito Hijo de Dios. Ese liderazgo debe ser, hermanos, con amor, porque el amor, hermanos, es sufrido, todo lo soporta. Precisamente esto es lo que se requiere para tener un buen liderazgo y poder prosperar en el camino de Dios. Ser un líder, pero un líder con amor, ver a los demás hermanos con ojos de amor, con el deseo de que prosperen, con el deseo de que los hermanos se superen espiritualmente y que lleguen a ser los hermanos mejores que usted, mejores que yo, que ellos más adelante puedan ser unos grandes siervos de Dios, hermanos. Es por eso que el servicio debe hacerse con amor, pues de esa manera se puede liderar con justicia, tomando en cuenta, hermano, a las personas que usted dirige, ayudarles, recuerde, para que sean mejores, para que le puedan superar a usted, ¿por qué no? Para que me puedan superar a mí, ¿por qué no? Para que sean grandes siervos de Dios, alabado sea el Señor, y que eso sea, hermano, un motivo de alegría para usted, pues estará dando frutos de ese liderazgo con amor que usted tiene, dando frutos cuando sus subordinados van siendo cada día mejores. Pero recuerde, con amor. Llevamos dos características. ¿Se acuerda de la primera? La primera es la humildad. Todos debemos hacerlo con humildad. Acuérdese, ¿verdad?, que bíblicamente la humildad lleva al liderazgo. Y la segunda característica, con amor. Un liderazgo con amor. Y tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo para servirnos, y servirnos hasta dar su vida, hasta morir por nosotros, hermanos. Pero ahora vamos a ver la tercera característica, una tercera característica, y lo vamos a hacer en San Mateo. San Mateo capítulo 20, con la ayuda de Dios. San Mateo capítulo 20, en los versículos 26 y 27, con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27, dice de la siguiente manera: mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios por su palabra. Qué preciosa palabra que nos ilumina, nos prende el foco, nos ayuda a comprender
cómo debemos proceder, cómo debemos hacer las cosas dentro de su obra, hermanos. Y aquí vemos ahora que el liderazgo debe ser también con servicio, hermanos. Ahorita donde acabamos de leer, comprendemos que desde tiempos antiguos, hermanos, se ha visto que las personas buscan obtener un lugar o un reconocimiento usando la cercanía que tienen a algún líder, hermanos. Y aquí vemos claramente el ejemplo que acabamos de leer, donde una madre, dice la palabra de Dios, se acercó a nuestro Señor Jesucristo para pedir por sus hijos, como ellos andaban cerca de Él, para pedirles que los tuviera en un lugar muy especial. Pues, como quien dice, quería usar palancas, como se dice ahora en día. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Donde leímos, mas entre vosotros no será así. Claro que no es así, sino que el que quiere entre vosotros hacerse grande, será ¿qué? Vuestro servidor. Alabado sea el Señor. Desde la época de nuestro Señor Jesucristo ocurría esto igual. Mucha gente, hermanos, buscaba privilegios, como lo vemos en este caso, cuando la madre de Jacobo y de Juan se acercaron a nuestro Señor Jesucristo para pedir un lugar especial para sus hijos. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su preciosa y gran sabiduría que tenía, les hace ver que primero necesitaban ¿qué? Ser servidores. Esto es algo que a mucha gente no le gusta. Ellos primero quieren que les sirvan a ellos. Ellos no piensan de esa manera. Piensan que ser líder solamente es mandar, es ser obedecido, es estar ahí para ser admirado, para ser reconocido, simplemente porque es un líder. No, hermanos, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. El que quiera ser grande primero necesita ser servidor. Y usted, hermanos, en esta hora pues el Señor le está diciendo que si usted quiere tener esa característica de líder, esa característica de servicio, aquí aplíquela, búsquela, aplíquela a su vida para que Dios le levante, para que Dios le haga un buen líder, un líder por excelencia, que muestra lo contrario a aquellas personas que solo buscan la vanidad y el orgullo y lo vano de este mundo. Cuando vemos que el Hijo de Dios se hizo semejante a los hombres y vino a servir, hermanos, al prójimo, y todo su ministerio en esta tierra fue ¿qué? ¿De qué, hermanos? Fue de servicio. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo nos recomienda que no seamos perezosos, antes seamos ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Alabado sea Dios. Qué precioso es cuando usted y yo, hermanos, buscamos caminar conforme a la palabra de Dios. Qué bueno, es un buen deseo, ¿verdad? Ser o buscar ese liderazgo dentro de la iglesia, pero hay que hacerlo basados en la bendita palabra de Dios, basados como Dios lo manda, hermanos. Dios ha puesto en usted habilidades, ha puesto en usted talentos, ha puesto en usted aptitudes y muchas cosas para poder ejercer un liderazgo. Pero todo eso debe hacerse, hermanos, como ya dijimos, con humildad, debe hacerse con amor y con un carácter o con un espíritu de servicio. Nunca piense, mi hermano, ser más que otros, y mucho menos crea que los demás están para servirle. Por el contrario, deje su vida en las manos de Dios para que Él lo use, como un excelente instrumento en sus manos, hermano, y le ponga en alto en el momento preciso, como lo leímos hace un momento. Pues recuerde que en esta lección, hermanos, hemos aprendido las características del liderazgo. Un liderazgo con humildad, un liderazgo con amor y un liderazgo de servicio. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias a Dios por esta palabra, esperando en el Señor que todo lo que hoy hemos escuchado, mis hermanos, no quede en un saco roto, sino por el contrario, lo apliquemos a nuestra vida y busquemos, como bien dice el propósito,
el propósito de esta lección, que busquemos las características de liderazgo, que las busquemos y sobre todo que las apliquemos a nuestra vida. Alabado sea Dios. Allí donde están, hermanos, les invito a estar de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección, con la ayuda del Señor, puestos de pie, en casita, donde quiera que estén en esta hora, y cerrando nuestros ojos, oramos. Bendito Dios, una vez más, Señor, nos allegamos delante de tu bendita y divina presencia, dándote gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado en esta hora, Padre, donde, Señor, tú nos has enseñado acerca de las características del liderazgo, Padre. Quizás, Señor, habíamos estado equivocados, Padre, creyendo de otra manera acerca del liderazgo, pero en esta hora, Señor, hemos comprendido que nuestro liderazgo, Padre, debe ser con humildad, como lo dice tu palabra, debe ser con amor y debe ser con un carácter, Señor, de servicio, Padre, porque solamente, Señor, de esa manera podemos llegar a ser unos buenos líderes dentro de tu pueblo y poder, Señor, poder encaminar, Señor, a aquellos hermanos, Padre, que tú nos has puesto, Señor, en algún grupo doctrinal, en alguna iglesia, Padre, en el trabajo, Padre amado. Te pido en el nombre de Cristo que te glorifiques en cada hermano, Señor, que uses sus vidas, Padre, y que les ayudes a comprender, Señor, estas características y que las apliquen a su vida, las lleven a la vida de la práctica, Padre, y que, Señor, su ministerio se vea prosperado y que tu pueblo, Señor, se vea bendecido y que cada día crezca, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por todo esto, Padre amado. Todo, Señor, todo te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora, hermanos, tenemos una actividad creadora en el nombre de Dios. Pues vamos a resolverla, ¿sí? Es sencilla, consta de 5 preguntas. Es contestar nada más falso o verdadero según corresponda. Yo le voy a leer las aseveraciones, no son preguntas, son aseveraciones. Yo se las voy a leer y usted responde ahí donde está, pero le recuerdo, hágalo con sinceridad, hágalo con honestidad, para que se vea pues mayormente bendecido. Dice la primera: la palabra liderazgo aparece muchas veces en la Biblia. ¿Es falso o es verdadero? Usted tiene la respuesta. Es falso, hermano. Gloria a Dios. La segunda dice: ser humildes implica dejar que lo humillen. ¿Falso o verdadero? Es falso, hermanos, con la ayuda de Dios. La humildad lleva al liderazgo. ¿Verdadero o falso? ¿Recuerdan que lo mencionamos? La humildad lleva al liderazgo. Eso es verdadero, hermanos. Creo que va bien. Estoy seguro de que va contestando bien. La cuarta dice: todo servicio debe hacerse con amor. ¿Verdadero o falso? Claro, hermano, es verdadero. Gloria a Dios. Y la número 5 dice: ser líder es solo dar órdenes y que los demás obedezcan. ¿Será verdad o será falso? Es falso, hermanos. Gloria a Dios. Creo que contestó correctamente a las 5 preguntas. Que Dios le bendiga, mi hermano, que Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios.